ya lo vamos a ver más adelante, y cada partido representa, digamos, presenta un candidato con foto, y cada partido tiene la responsabilidad de conseguir un candidato que valga la pena. Si trae un paracaidista de otra parte, la gente va a decir, pues este señor, ¿quién es? O si colocan un político corrupto, la gente va a saber quiénes son y qué es lo que había hecho. Y además tiene la ventaja de que tiene el color del partido, de tal manera que si el partido tiene una propuesta interesante, le suma a el personaje individualmente. Entonces usted tiene en el proceso de escoger una sola persona, suma los dos elementos, el partido y la persona, que puede cada uno de ellos haber hecho un trabajo adecuado, y entonces la gente vota y el que tenga mayoría gana. Pero ese personaje que salió elegido no va a representar sus votantes, los que votaron por él, va a representar toda la población del territorio, va a representar los 410.000 habitantes, porque él es el representante de ese territorio. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Que por lo menos este problema que tenemos ahora, que uno no sabe quién es su representante, va a quedar muy claro, porque la gente va a saber quién es su representante. Ahora, los distritos uninominales crean precisamente la arquitectura territorial para crear, a través de procesos de planeación participativa y presupuesto participativo, se crean espacios de racionalidad colectiva. La planeación participativa que hicimos, por ejemplo, en Bogotá, durante la segunda administración de Antanas Mocos, lo que hacía era proveer toda la información de los recursos y los planes de desarrollo general sobre cada territorio, y dentro de ese territorio, con esos recursos, con la parte que le correspondería distribuirse, la gente tenía que priorizar, porque los recursos son limitados y se genera racionalidad colectiva en el sentido que la gente ordena sus prioridades. Y dicen, bueno, este proyecto es muy interesante, pero este proyecto mata a este otro que no es más interesante para nosotros. Y efectivamente en ese caso nosotros vimos cómo el plan de inversiones en un momento dado se alteraba por la voluntad colectiva en otra mezcla de recursos. Y efectivamente lo que sucedía ahí es que la gente creaba esta racionalidad colectiva, pero lo que es más importante es que si ya sabemos quién es el representante, y ya sabemos qué es lo que la ciudadanía quiere, el representante sabe qué es lo que tiene que hacer, porque es la prioridad de sus ciudadanos, y los ciudadanos saben a quién llamar a cuenta. Entonces, uno de los principales problemas de todo el modelo principal agente es la relación entre ciudadanos y el elegido. Y en ese sentido aquí tendríamos, a través de los mecanismos de participación, que entre otras cosas han caído dramáticamente en Colombia, se han ido perdiendo su conocimiento, que es uno de los resultados del Vargas del 2011, pero que por otro lado en la ley estatutaria de participación, que ya pasó por el primer debate y penúltimo debate por el Senado el día de la semana pasada, antier, el senador Jorge Londoño fue el ponente, que fue una ley elaborada a través de procesos participativos bastante elaborados. Foro por Colombia, por encargo del Ministerio del Interior, hizo todo un diagnóstico del tema. Esa ley puede permitir de una manera considerable hacer que estos procesos de participación sean más efectivos, simplificar la arquitectura de participación y permitir que, digamos, se pueda participar más efectivamente, porque hoy en día la gente queda distraída con tantos espacios que no sabe a dónde tiene que ir a participar y para qué. Y en ese sentido, pues, estaría ese elemento, pero eso nos crearía el ámbito, porque el problema aquí no es de información.
aunque en Colombia tenemos un problema de información. El problema es de estructuración de las audiencias. El problema es, entonces usted, al tener un territorio relativamente más limitado, más delimitado, y generar los procesos de participación alrededor de ese proceso, va a permitir que la sociedad civil se teja en ese territorio, y la sociedad civil tiene la ventaja que está compuesta por organizaciones voluntarias que tienen la atención fija, la atención, digamos, estructuralmente fija en un tipo de problema, y no como lo que pasa hoy en día, que parte de las víctimas de la posmodernidad es el exceso de información, y que uno como ciudadano vive distraído y su digamos, espacio de atención es tremendamente frágil. Es decir, aún en esta reunión con el BlackBerry o con esto o con la entrada de información y tal, uno se distrae. Las organizaciones mantienen un foco, y por eso las organizaciones voluntarias son tan importantes, además que son muy importantes porque permiten validar la información. Ese era el tema que estábamos hablando ahora, es validar la información, no simplemente recibir más información. Usted en una organización voluntaria valida la información, y cuando usted todo esto converge en un territorio, pues entonces este territorio se va a densificar de organizaciones voluntarias. La evolución de las organizaciones voluntarias en Colombia es dramática. Del año 97 y al año 2011 se ha perdido el 50% de la membresía de las organizaciones voluntarias. 50% se ha perdido. Y obviamente esto permitiría además que la gente se vinculara a lo público y su responsabilidad de lo público. Se activarían mecanismos de transparencia estructurada, y obviamente el tema de quién es el representante, y ante quién rendir cuentas quedaría resuelto. Y bien, esta es la trayectoria actual. Entonces, como ustedes ven, yo cuando era candidato al Senado por el Partido Verde, lo que decía es que yo soy el 3 verde. Entonces, mi presupuesto de publicidad y difusión no se dedicaba a transmitir mis ideas como esta, sino a distribuir el 3 verde. Porque si no, pues no importaban las ideas que yo tuviera enfrentado al tema de quién iba a votar por mí, ¿no? Pues estaba totalmente roto. Y este era es un tarjetón absolutamente imposible de saber, porque no, como decíamos, no tiene foto, no tiene nombres, y efectivamente tiene las consecuencias. ¿Cómo quedaría el tarjetón para cada uno de estos distritos electorales? Quedaría así. Entonces habría para la foto el nombre del señor, y el partido que representa, ¿no? Y efectivamente esto fue, digamos, generado por mi UTL, que no pierde oportunidad de hacer travesuras, y efectivamente pues es un tarjetón absolutamente sencillo. Usted ahí no puede tener equivocación. Usted sabe quién es la persona, si la conoce, y se la conoce si es buena o es mala, o qué es lo que quiere comer. Además sabe de qué partido es, y vota, y el que gana, el que tiene mayoría gana. Muy bien. Entonces, esto, digamos, resuelve muchos de los problemas. Ahora, y nos vamos en la dirección de por qué es un sistema mixto, 60% distritos uninominales. Ahora vamos a ver por qué es mixto, respondiendo a la pregunta de por qué, digamos, hay que compensar de alguna manera, y que no sea simplemente un sistema como hay en sistemas presidenciales como en Estados Unidos, o en sistemas parlamentarios como en Inglaterra, que son basadas exclusivamente en distritos uninominales. Está el tema del axioma de Duverger, que en el año 64 más o menos formuló que estos sistemas mayoritarios inevitablemente terminaban en un sistema bipartidista y en un sistema que aplastaba a las minorías, los partidos pequeños. Entonces, ¿cómo se corrige? En primer lugar, el axioma de Duverger no es tan claro, porque usted logra, después de
Aquí vemos los casos de Suecia y de Inglaterra. En Inglaterra, la evolución a un sistema bipartidista que efectivamente existe tomó cerca de 50 años y permitió además que evolucionara, se acabara el Partido Liberal, continuara el Partido Conservador, pero de acuerdo con la ideología de la época, la división social del trabajo en la época, pues surgiera el laborismo. Y estos partidos, estos sistemas bipartidistas tienen, digamos, en general, la noción de que son partidos relativamente, son sistemas relativamente estables, porque simplemente la coalición son dos gobiernos. Italia lleva más o menos 4 o 5 reformas electorales tratando de volverse un sistema bipartidista y no el sistema tan atomizado que se tiene hoy en día, y ya casi está llegando a coalición de dos grandes gobiernos. Pero digamos, eso como para decir que si fuera simplemente, digamos, un sistema bipartidista tendría algunos beneficios, pero también tendría una serie de problemas. Entonces, ¿cómo? Ahora, antes de pasar a este tema, obviamente, lo que usted tiene ahí es que hay departamentos que no tienen 810.000 habitantes. Entonces, lo que tienen hoy en día son Lío, Baupé, Chada, las personas que tienen los representantes y que no tienen 810.000 para darle para tener dos representantes a la Cámara. Y obviamente, estos 13 departamentos también tienen que salir de esta división y efectivamente se excluyen, ya que se entregan para 13 departamentos que mantienen el sistema actual, donde los equipos de Estado y curiosamente es un sistema decreciente, que curiosamente parece que fuera diseñado para que un partido se quedara con uno y el otro partido se quedara con otro. Como yo no quiero entrar a cambiar todas las cosas a la vez, que hay más enemigos de lo que lógicamente tiene el proyecto, pues entonces dejamos eso de esta manera y simplemente distribuimos esos departamentos. Si la población de esos departamentos llegara al momento a votar, entonces entraría el tema del sistema de instituciones nominales y digamos proporcional. Bien. Dicha esta excepción, entonces entramos en el otro elemento, que es el de lo mixto del mixto. Que se llama mixto porque tiene un tramo, 60% de distrito uninominal, pues muy claro representar el ganador de la mayoría de votos en este territorio y el 40% en esta circunscripción proporcional. Voy a explicar el caso de la Cámara. Entonces, a nivel regional, Caribe, que decidieron mostrar que, digamos, las regiones que había que pagar el ya, porque esto es una división que se está moviendo en ese sentido en este momento. Entonces, usted tendría por cada territorio los votos que no eligieron a nadie. Entonces, tal distrito en la película que está rodando por acá tiene la verdad los votos, nosotros sabemos que el que ganó se lleva el territorio, pero ¿qué pasa con los votos del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, y sucesivamente? Se pierden esos votos, porque esa pérdida de esos votos es que los que no sean de los partidos más grandes se quedan sin representación. Entonces, precisamente, el segundo, el tercero, el cuarto, en cada distrito se suma a nivel regional. Entonces, en el caso, digamos, del Caribe, se sumaría a nivel de todo el Caribe. Y eso tiene la ventaja de que comenzaríamos a construir políticamente y se suman a nivel de cada uno de los partidos. Los partidos para este tramo proporcional presentan listas ordenadas y cerradas. Para esta tramo proporcional.
y de la cantidad de votos que se perderían en los grupos acumulados a nivel regional, por cifra repartidora saldrían elegidos otra 40% de los representantes, la parte mixta de los representantes. Y efectivamente, de esta manera se trataría de compensar para que no se vuelva simplemente un problema, digamos, de un sistema bipartidista, y que tendría una serie de consecuencias muy importantes. La primera consecuencia, tal vez más importante del tema, es que en este caso todos los partidos tendrían el objetivo de crear organizaciones en todos los territorios. Porque si sean, digamos, hoy en día hay una serie de partidos minoritarios que simplemente para que no van a dar esfuerzo en hacer una campaña política en tal territorio, no tengo la menor posibilidad de salir allá. En este caso sería incentivo para ellos organizarse y presentar un candidato. Fíjese que él además tiene incentivo para organizarse, seguramente tener un proceso de selección de candidatos democráticos. Pues alguien lo podrá hacer a bolígrafo, y obviamente digamos, la competencia democrática implicaría que tienen ganaría seguramente a que sus ciudadanos son importantes, que va a ser un proceso democrático, y entonces identificaríamos las organizaciones partidistas, que tendrían que, digamos, y fíjese que tienen que tomar dos decisiones importantes: cómo es la lista cerrada a nivel proporcional, cómo es el candidato a nivel individual en cada uno de sus territorios. Esas son las tareas que fortifican un partido, no simplemente el caso secreto o mandarles más claro. Los partidos se fortifican cuando se pueden construir estos bloques básicos de democracia y donde ellos tienen que hacer una tarea compleja e importante. Y es el sistema electoral el que permite fortalecer o debilitar los partidos, y este es un sistema que fortalecería enormemente a los partidos, que tienen que asumir decisiones, escoger posiblemente democráticamente. Y finalmente, un tema que uno decía, una respuesta empírica, que por fortuna vamos a mostrar ahora en los Estados Unidos, es que el sistema realmente mantenga la misma proporcionalidad. Tenemos proporcionalidad en la relación entre votos y curules. Votos y curules, o sea, habría un sistema perfecto en donde la proporcionalidad sea buena. En el Senado se recibió el 40% del partido amarillo y el 40% de las curules. Esa es la proporcionalidad perfecta. Y entonces uno, ¿contra qué se tiene que comparar? Contra la proporcionalidad del sistema actual. Lo que nosotros tuvimos resultado acá fue que la simulación, después de ir a la Mesa de Unidad Nacional que recibió este proyecto, ellos, es que la simulación que se hizo con los estados del año 2010 nos dio que el sistema es igualmente proporcional que el sistema actual. O sea, que además uno de los grandes logros de la reforma fue mejorar la proporcionalidad. Hay toda una, no voy a cansaros ahora, pero obviamente en el proyecto de ley, como ustedes saben, todos están en la página www.sistemaelectoral.com. Ahí está en detalle el proyecto. Hay toda una serie de situaciones para ausencias temporales, ausencias por ausencia definitiva, por pérdida de investidura, por pérdida de bolsilla vacía. Aquí cada uno de ellos está regulado de tal manera que, pero simplemente para un ejemplo, si hay una falta permanente, una persona, un representante como él, pues el que lo reemplaza es, por ejemplo, alguien de la lista proporcional. Si él tiene la lista proporcional, pues el que viene inmediatamente después. En fin, toda una serie de temas que además tiene la ventaja
cuando se mueve un congresista por pérdida de la investidura, se eliminan los votos del partido, inclusive recomponiendo el tramo proporcional a recalcularse la cifra repartidora y con ellos los elegidos. O sea, el castigo aquí para una comunidad es que se pierden los votos, se eliminan y se recompone el tema. El caso de una silla vacía en el distrito uninominal, pues gana el que estaba de segundo en la lista y así sucesivamente. Sobre la financiación de la campaña, entonces también hay unas propuestas. La parte del tramo proporcional sería básicamente a través de los miembros del partido. Los miembros de la lista recibirían corresponsabilidades proporcionales para mostrar las estrellas del partido, los grandes personajes del partido que acompañarían a sus representantes. Y el tema de la financiación de las campañas digamos, individuales se tomaría con todo el tema de la legislación actual. Lo fundamental de esto es que las campañas en territorios más pequeños son más económicas. Entonces, los elegidos, los candidatos, no tienen que, en muchos casos, endeudarse, quedar quebrados, perder la casa, ¿no? Porque sus campañas son mucho más concentradas. Uno, en las últimas elecciones a la Cámara, uno no sabía exactamente cuál era el territorio de cada cual, porque uno iba caminando por la carretera y aparecían las vallas, después aparecían las vallas de otros, después las vallas de otros, pero en México hay vallas en todo el departamento, en el territorio específico, y de esa manera los costos de la campaña se disminuyen y de ahí se incentiva a tener que reproducirse a través de extraer recursos del Estado. Ahora, hay varios otros temas que están abiertos. Es muy fundamental evitar que se creen micropartidos regionales. Es muy importante que cuando hablamos de relación de centro-periferia estamos hablando de la necesidad de partidos nacionales. Que en las regiones estamos enraizando con estos distritos uninominales y partidos a nivel también nacional, con estas listas cerradas, digamos, nacional que representa el partido. Entonces, no queremos que se vuelva un mecanismo muy fácil de crear partidos muy pequeños regionales que no hagan esa función de integrar la sociedad colombiana y fraccionarla. Saben las reformas, las vacantes, y otro tema fundamental complejo es el dibujo de los distritos electorales. Aquí hay el modelo americano, es un modelo totalmente capturado por los políticos. Ellos mismos se enseñan el sistema inglés es un sistema donde hay una condición de límite, se llama boundary division, que es por servidores públicos muy independientes que reforman estos territorios y las reformas que hacen no se aplican a la elección inmediatamente siguiente, para evitar simplemente la tentación de estar obedeciendo a aquellos que se renuncio que ahorita vamos a presentar el video ese tema es un tema complejo y en Colombia parte de la gran dificultad es encontrar a alguien independiente, porque hemos hecho algunos avances y es un tema muy importante que lo vamos a encontrar y el sistema independiente de la política, no nos pasa como el Consejo Electoral está en de los políticos bien, esto fue lo que, como decíamos, ellos se hizo a través de la Mesa de Unidad Nacional, se solicitó una simulación del proyecto de ley
básicamente. Y lo que es importante que esta es una simulación que dibuja los territorios, se hace un mapa político para saber quién hubiera sido el quién está dando el. Pero lo que es importante entender es que eso es una lógica, la ciudad lógica es una lógica distinta, es una lógica totalmente diferente acerca de cómo hacer política. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el incentivo que uno tiene? Es conseguir una base de partido y levantarse los políticos. Y el partido le va muy bien porque ya 100 candidatos al Senado, cada uno un poquito. Pero hay problemas, digamos, no en una democracia, digamos, para mostrar el desastre que es el sistema digamos, de gran intervención, que en Antioquia había elegido un senador, un representante de la Cámara con 6.000 votos. ¿Ustedes se imaginan la escena? 6.000 votos en Antioquia y había elegido representante de la Cámara. Esa era la expresión completa de este mismo. Bueno, usted sí lo ha elegido ya precisamente los pequeños empresarios turísticos, los caciques, que se conseguían los votitos y al final se sumaron todo el departamento. Entonces hay senadores que salieron elegidos con 10.000 votos en Estados Unidos. Con 10.000 votos en todo el territorio nacional. Entonces, digamos, se llama ahí Entonces, esta lógica va a ser distinta. Usted va a hacer la lógica de explicar, de aclarar, de buscar buenos candidatos, ¿no? De crear buenos programas locales, de crear, digamos, organizaciones que escojan esos candidatos, en fin, todo esto. Y inmediatamente, además, aprovechando las ventajas que esto, entonces, bueno, voy a este territorio. Y los partidos, además, también tendrían una lógica distinta que pensar. Tendría que pensar que tendrían que ser representantes también de la lista cerrada, cierto senador que es una gran estrella, pero que no van a regresar en su territorio, porque ahí el que tienen a la representancia es otro, así que pueden atravesar la lista nacional. Y el partido tiene que resolver cómo hacer esto. Y esa es la lógica que hay que mirar. Usted está cambiando los objetivos y obviamente va a tener que tratar. Aquí está la simulación de la costa. O sea, están dibujados ya los territorios de aproximadamente 410.000. Hay variaciones, usted tiene que dar contenido, pero hay que ver claramente, digamos, Barranquilla tiene 3 territorios, Soledad tiene 1, Cartagena tiene 2 territorios, Bolívar Sur tendría un territorio. Hoy en día nadie va a Bolívar Sur, ¿no? Porque ellos hablan simplemente, hablan de los representantes y nunca van. Ese territorio es dejado con muy poquitos votos pero tiene 400.000 habitantes que elegiría un representante. Por eso decimos que esto ayudaría, porque esa gente que hoy en día no vota, tomemos un caso, Ciudad Bolívar tendría 3 distritos electorales. Una localidad de 1.200.000 habitantes, tendría 3 distritos electorales, tendrían 3 representantes a la Cámara. En ese sentido, se crearía incentivo para que ya esos territorios votaran mucho más, porque la contienda es un poco una contienda mucho más restrictiva, un representante que va a representar. Aquí está este dibujo. Como decíamos, hubo un aumento del número de clubes para llegar al tamaño de lo que sería el 2014, lo repartimos una vez, y aquí efectivamente este es el territorio, y después de hecha la simulación, aquí tenemos a William Ramón García. Este mapa está detallado en la página electoral para todo el país, tanto a nivel de Senado para Cámara. Hay una utilidad inmediata de haber hecho este ejercicio, que por lo menos los ciudadanos van a decir por lo menos a nivel virtual. Ya puede saber aquí hay que llamarlo cuenta. Y efectivamente William
Ramón García fue elegido, se tendría elegido en este distrito electoral, ¿no? La gente sabía que es un representante, y esto se hizo en base, pero lo que podemos ver nosotros es que el nivel de abstención es muy grande, el nivel de votos aquí, y esto está para cada uno de los opositores. Esto, en esta simulación, permite comenzar a ponerle cuerpo y alma a este fenómeno, y aquí está la distribución de cómo quedarían los representantes a los uninominales de la costa. Miren el departamento de Córdoba. El departamento de Córdoba tendría 3 distritos uninominales. Bolívar acá, miren Bolívar Sur, ¿no? Cada uno, y ahí está quién tendría representante. Bien, ahora para el tramo proporcional, ahí tenemos cómo sería el resultado. Precisamente ahí está la cantidad de votos de cada uno de los partidos. Aquí están los votos, como decíamos, que no eligieron a nadie. Aquí están los votos. Y usando las cifras repartidoras nos daría que el partido de la U tendría 1, 2, 4 representantes más, y el partido Alas tendría un representante más, aquí 1, el partido Cambio Radical 1, tal. Aquí están los costados. Entonces, este número se lleva a las cifras repartidoras, y aquí está como saldría. ¿Quiénes saldrían de la lista? Entonces, habíamos dicho 4 del partido de la U. Entonces salían Elías Raal Hernández. Estos ejercicios, en algunos casos hicieron gente que no salió elegida, y en algunos sí salió, y gente que no salió elegida, sí salió elegida. Obviamente, si hubiera salido la misma gente, pues diríamos, bueno, por lo menos la gente sabría quién es el representante y se van a cuenta. Pero obviamente, cambio así, obviamente ya en el funcionamiento del sistema tendría unos cambios, porque cambiarían los incentivos, la gente funcionaría distinto. Así quedaría la región Caribe, y de nuevo aquí simplemente volviendo a ver el tema de la Cámara en general. Estamos reiterando pues el tema de la cantidad de votos no marcados y el promedio de abstención. El promedio de abstención, no sé si Susan nos puede decir si el 60% es grave y muy grave. A nivel de estándares internacionales, el 60% es grande. ¿Es grande o no es grande? Es grandísimo. O sea, el problema es que aquí es en todas partes, no es así. Aquí es especialmente grande. Atención. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, cuando hablábamos de los jóvenes, ¿para qué van a votar si no pasa nada? Bien. Ahora, aquí está, perdón. Sí. Aquí está el cambio general para la región Caribe. La U tendría 2 votos más, conservador 2 votos más, destino 1 voto más, y serían los 3 adicionales. La pregunta uno dice esto, pero por Dios, esto lo que haría es beneficiar a estos partidos más grandes y los en la discusión. No, efectivamente no. Para eso se hizo esta simulación. ¿Qué hay en esta simulación? ¿Cuáles fueron los resultados en la elección del 2010 en el sistema actual? ¿Cuál debía ser la proporción? ¿Cuál es la proporción de votos? ¿Cuál es la proporción de curules? ¿Y cuál es ya para el sistema nuevo que estamos proponiendo? Aquí nos daría cómo serían las proporciones, ¿no? En este sistema, en la simulación, ¿no? Y aquí sería la proporción. Aquí tenemos una medición de qué tan desproporcionado es el sistema. Simplemente la distribución es para arriba o para abajo. Entonces sumamos en términos absolutos las diferencias, y lo que encontramos es que por un pequeño margen el sistema actual produce una desviación del 21%, del
de 21 casos y el nuestro 20 casos. Entonces, la objeción que podemos tener sobre este sistema, que agrava el problema de comportabilidad, no se da, al contrario, inclusive mejora las cosas. Y que hemos logrado el balance entre el tema de rendición de cuentas, identificación, quién es el representante. Hemos propuesto el tema de los sistemas de los procesos de planificación participativa que están siendo estructurados en la ley de participación para hacerlo en estos territorios, de identificar con los regímenes voluntarios, con el trabajo voluntario, con la participación ciudadana en estos territorios, eslabonar el tema de representantes y representados, pero además hemos protegido a las minorías para que no desaparezcan, sino al contrario, hemos creado un incentivo para que eventualmente estas minorías se puedan permanecer en todo el territorio nacional. Esta es la propuesta básica y simplemente en esta página web se encuentra otra cantidad de información que puede ser útil para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, como el senador lo anunció en un momento, el voto es vital para la democracia. Sin embargo, en Colombia existe un problema en el sistema electoral que impide su efectividad, como sucedió en elecciones de la Cámara de 2000. Los candidatos terminaron convertidos en un número mínimo, en un confuso tablero. Las propuestas pasaron a un segundo plano. De los 29 millones de personas que podían votar, menos de la mitad acudió a las urnas. Es decir, una abstención del 56%, 14% de los votos fueron nulos y el 5% no marcados. Pero los problemas no terminan aquí. Actualmente, los candidatos deben buscar votos en amplias zonas del país, lo que se traduce en clientelismo, costos elevados de campaña, poca claridad en la procedencia de los recursos y, lo más grave, se desvanece la representación. Hoy en día, la relación es distante. Es un privilegio para cualquier ciudadano acercarse a un congresista. Incluso, el ciudadano no sabe quién lo representa y, es más, el representante no sabe a quién rendirle cuentas. Todo esto hace que muchas veces el legislativo pierda efectividad para impulsar reformas de interés colectivo que tengan impacto en la comunidad. La participación ciudadana se ve limitada al voto y no trasciende al control ciudadano sobre la gestión del elegido, ni a una rendición de cuentas por parte de los legisladores. A lo largo de la historia del país, cada 4 años se ha repetido lo mismo. La solución puede ser simple: cambiar el método con el cual se elige a los congresistas. Existen 3 tipos de sistemas electorales en el mundo: el mayoritario, el proporcional y el mixto. Estados Unidos y Reino Unido tienen un sistema electoral mayoritario, cuya gran ventaja es facilitar al votante el proceso de elección y permite identificar claramente quién representa a quién. Esto redunda en mayor control del poder legislativo, mayor rendición de cuentas y un sistema mucho más simple de castigos y recompensas a la gestión. Sin embargo, tiene sus defectos. Propicia el bipartidismo, lo cual dificulta la expresión de las minorías políticas. Actualmente, Colombia tiene un sistema electoral proporcional. Su principal problema es que resulta poco representativo debido al gran tamaño de las circunscripciones departamentales para la Cámara y a la gran circunscripción nacional para el Senado. Nuestra propuesta es que Colombia avance en un sistema electoral mixto, que combina las virtudes del sistema proporcional y el mayoritario como ya ha sido aplicado en varios países. La novedad que plantea el sistema mixto es la introducción de curules por medio de circunscripciones más pequeñas llamadas distritos electorales uninominales, conocidos como DUN. Esto en combinación a otras curules elegidas por un sistema proporcional similar al vigente, lo cual permite proteger a las minorías políticas. Con este sistema,
el número de representantes aumenta un poco. Las curules en Senado permanecen en 102 y en Cámara aumentan 9 curules, por un total de 182 representantes a la Cámara. En ambos casos, la proporcionalidad siempre será 60% curules por DUN y 40% por sistema proporcional. Veamos brevemente qué ocurre en cada tramo. Para Senado, se organizarán distritos electorales cada 820.000 habitantes y para Cámara cada 410.000 habitantes. Los distritos se crearán respetando criterios históricos y geográficos. Cada partido postulará un candidato en cada distrito y ganará quien obtenga más votos. Gracias a esto, cada distrito tendrá un tarjetón donde se identifica claramente a cada candidato. Y como cada distrito elige solo un representante, los ciudadanos sabrán con exactitud quién los representa. Al disminuir el tamaño de las circunscripciones se reduce sustancialmente los costos de campaña, localizando mejor la representación con más visibilidad y transparencia. Pero lo más importante, promueve una sociedad civil más participativa, con la capacidad efectiva de acompañar el trabajo del legislador. Ahora, si nos basáramos únicamente en distritos uninominales, tendríamos una debilidad, la tendencia al bipartidismo. Por esa razón, es necesario buscar un mecanismo para proteger a las minorías políticas y garantizar su posibilidad de expresión y decisión en el Congreso, un objetivo de la Constitución del 91. Por esto, el 40% de las curules serán elegidas por el sistema proporcional. Veamos cómo serán elegidas estas curules. Recordemos, en los distritos uninominales ya existe un ganador por mayoría. Sin embargo, esto no quiere decir que los votos de los candidatos no elegidos en los DUN se pierdan. Por el contrario, estos votos se suman resultando un número total de votos con los cuales se elegirán a los representantes y a los senadores a partir de listas cerradas, inscritas previamente por cada partido. En este caso, las curules se adjudicarán proporcionalmente. Acogernos a un sistema electoral mixto plantea muchas ventajas. Disminuye el costo, reduce el clientelismo, garantiza transparencia, contacto y una relación más estrecha entre el ciudadano y su representante. Dinamiza procesos participativos y focaliza la responsabilidad del elegido a una jurisdicción específica. Con su apoyo haremos este proyecto una realidad, un paso adelante a una Colombia más dinámica, transparente y participativa. Ya, ahora sí. Bueno, nosotros hemos preparado acá unas preguntas y unas inquietudes que quisiéramos como plantear para estimular la discusión. Sin embargo, yo sí quisiera saber si hay preguntas del público. Hay una persona con micrófono, 2 personas allá atrás, para que efectivamente cualquier inquietud se la podamos ir planteando al senador. No obstante, yo quiero recordarles a ustedes cómo este esfuerzo que hemos hecho en la Fundación Democracia y Liderazgo y el Instituto de Ciencia Política conjuntamente, precisamente consiste en identificar iniciativas legislativas o liderazgo legislativo, como en el caso del senador Sudarsky, para crear espacios de discusión sobre esas iniciativas que consideramos de gran valor para la política pública nacional. Sabemos que la agenda legislativa, sobre todo en esta administración, está concentrada básicamente en lo que proponga el gobierno y lo que lidere directamente el gobierno, lo cual no significa que estemos buscando apoyo del gobierno para esta iniciativa. Pero aquí queremos exaltar liderazgos, independientemente de quién sea o de qué partido sea. Queremos identificar estas iniciativas que nos parecen valiosas, al menos para abrir estos espacios de discusión pública, identificar esos liderazgos. Muy bien, entonces, manos. Muy bien. Por favor, señora, aquí adelante. Ah, la señora, perdón. Sí, después. Gracias. Pues yo quiero empezar por felicitar al senador John Sudarsky porque pues es muy importante que efectivamente se plantee en Colombia una propuesta en términos de reforma electoral que permita una representación real y un manejo
menos clientelista de la política, por decirlo de alguna manera. Pero yo tengo una inquietud, y es que dentro de la propuesta están planteada la representación de las minorías políticas, pero no están planteada la representación de las minorías, de los grupos étnicos, no de las minorías étnicas, porque por ejemplo, la población afrocolombiana no es una minoría en Colombia. Y existen unas circunscripciones especiales tanto para población indígena como para población afrocolombiana en este momento, la cual no se ve representada en esta propuesta. Y en ese sentido, además, plantear otra inquietud, de la que se habló en alguna medida en la primera parte de este evento. Y es que como están planteadas actualmente, y que originalmente se pensaron como una propuesta, como una acción afirmativa en beneficio de estas poblaciones para que tuvieran alguna representación en el Congreso, finalmente se han convertido en una limitante, porque lo que han significado es que esa es la máxima representación que hay en el Congreso en este momento. Entonces, ¿cómo este tema se incluye en esta propuesta y cómo está pensado para que esa propuesta no sea el límite, sino simplemente la opción por la cual se empieza para garantizar una mínima representación que debería en determinado tiempo, digamos que no existir, porque efectivamente se garantiza la representación que debe existir de estas poblaciones? Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Arbeláez, vengo, como le mencionaba el senador en esta mañana, en representación del Movimiento Mira, delegado por el presidente del partido, el senador Carlos Baena. Pues veníamos a tener el espacio al final, pero pues creo que solo subsistimos usted y yo en representación para ese escenario. Sin embargo, pues hay algunas cosas que quiero compartir con el senador y con el auditorio, en el sentido como lo hemos planteado inicialmente para ese momento y esa intervención. Lo primero, me parece muy destacable, y quiero unirme a las voces que lo han reconocido, a quienes lo harán enseguida: hay que persistir. Y recuerdo cuando el tema de la reforma del sistema electoral lo trae el senador Sudarsky, iniciando su periodo en el Congreso de la República, y hoy, ya 2 años después, sigue con el asunto. Hablando con alguno de sus asesores, pues me decía, no, lleva tiempo estudiándolo, y sin duda lleva tiempo estudiándolo, hay que persistir. Ante esas voces que eventualmente pues dicen, no es el momento, no es el tiempo, o hay enemigos, como usted también lo ha manifestado, hay que persistir. Y nosotros en el Movimiento Mira, pues con buen ánimo lo decimos, porque muchas cosas que hemos intentado, ante esas primeras voces que se muestran en contra, pues hemos persistido y lo estamos logrando en varios temas. Uno de ellos, aunque pues, se ha traído también aquí en este escenario, la rendición de cuentas. Por ejemplo, nosotros en el año 2000 en el Consejo de Bogotá empezamos con un proyecto de acuerdo sobre eso, hubo muchas voces en contra, y hoy en día en Bogotá cada año, gracias a ese proyecto que años después se volvió acuerdo, pues tenemos a una administración que cada año tiene que reunirse y rendirle cuentas públicamente a la ciudadanía de qué es lo que está haciendo. Entonces definitivamente hay que persistir. Eso, digamos, en líneas generales, un reconocimiento del senador. Hay algunas cosas que, digamos, nos preocupan, y debo hacerle una confesión positiva. Estaba más escéptico, y luego de escucharlo ya voy a hablar con el doctor Baena en ese sentido positivo, de que él también lo está leyendo, conversando sobre esto. Decía, no, pero es que a mí me dicen que es bueno, que sirve, que aporta. Hoy ya lo veo diferente después de oírlo. Ya había revisado los documentos, el proyecto, la exposición de motivos, el video, ¿sí? Todo el material que nos suministraron, y ya lo veo con mejores ojos. Sin embargo, pues me subsisten algunas preocupaciones, que son estas. Una de ellas, tenemos un cambio que se propone para Cámara de Representantes y Senado de la República, con unos distritos uninominales que no siempre coinciden con la división política. Ahora, la Cámara, por ejemplo, de Representantes, para efectos de la sección proporcional que hace mixto el sistema, es toda la región Caribe, por ejemplo, en el caso que nos fue ilustrado. Supone unas dinámicas distintas frente a los procesos locales. La elección al Consejo Municipal, la elección a Asamblea Departamental, continuará con la división política tradicional. Y eso, para efectos, digamos, del elector mismo, del partido, del candidato,
puede generar digamos, en efectos de proyección de campaña, de proyección política, una serie de cuestiones ahí a tener en cuenta, resolver, de complejidades que pues deberán ser asumidas. También el senador lo manifestó, y puede estar una de las respuestas, ¿no? No quiero cambiarlo todo desde el principio, cuando se refería a los dos representantes que subsisten en la circunscripción territorial departamental, con la imagen que él presentó. Pero ahí habría un tema que habría que pensarlo eventualmente, acompañarlo de una propuesta que acoja la realidad municipal y departamental a mediano y a largo plazo. Ese es un punto pues que no quería dejar por fuera, y unirlo con algo de pronto más de fondo, más de concepción filosófica sobre qué hacemos nosotros cuando votamos por. Lo mencionaba tangencialmente el profesor Lizarazo en su intervención. Digamos, cuando hablamos del mandato imperativo o mandato representativo o bueno, democracia, qué tipo de democracia tenemos y cuánto me es como ciudadano exigible, una vez he votado, cuánto puedo exigir a ese por quien voté, ¿verdad? Entonces, eso en un sentido, y en otro sentido que hay que adicionar, diferente es que yo rinda cuentas como miembro de una corporación pública a que rinda cuentas como titular del Poder Ejecutivo. No es en idénticos sentidos. No es en idénticos sentidos. Y ahí hay buena parte de la base del clientelismo que podemos tener en el país. Digamos, la relación que hay entre la corporación pública para obtener beneficios directos del Ejecutivo, que se transporten a mi clientela, en estos términos entendidos, la que me permite ser nuevamente elegido o reelegido, pues genera una especie de círculo ahí medianamente perverso, del cual pues todos hemos tenido dificultades. ¿Y por qué traigo ese tema? Por la rendición de cuentas y la respuesta al elector. Entonces, está muy claro, y creo que pues para todos es evidente, que la posibilidad, digamos, de incrementar el eslabonamiento y de incrementar el compromiso del elegido frente a su distrito uninominal, 410.000 habitantes, 415.000, más o menos con las cifras del país, el 50% serán mayores de edad, un 50 o 60% estarán votando, ¿sí? Entonces, está muy claro ese aspecto, pero miremoslo hacia arriba. Yo vengo a formar parte, con el ejemplo de la Cámara de Representantes de una corporación nacional, en el Senado otro tanto. ¿Cómo respondo entonces ante los intereses nacionales en una Cámara de Representantes cuando sé que a mí me eligen mi distrito uninominal? 200.000 ciudadanos aptos para votar, 100.000 que irán a las urnas, con 50.000 arrasaría en una elección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para responder en esos escenarios de interés nacional? Y otro más, ¿cómo hago para responder al respaldo partidista que se me da en el momento del aval? En dos sentidos. Un caso muy concreto del cual usted fue conocedor, sin duda, cuando el senador Félix José Valera presentó su asunto de conciencia para votar como votó en el acto legislativo de las regalías. Conoce el caso usted mucho mejor que yo. Entonces, ahí hay un tema que hay que resolver. Por una razón fuertemente regional, él quiso apartarse de la decisión mayoritaria del Partido Verde en el momento de votar el acto legislativo que modificaba las regalías. Entonces, eso sin duda se vería, creo yo, multiplicado en un esquema de esta naturaleza. Entonces, ahí necesitamos un acompañamiento en el régimen de partidos que haga algún ajuste sobre ese particular. Cierro con dos cosas. Hablamos de una disminución en el número de partidos con personería jurídica en virtud de la reforma política del 2003. En efecto, había unos 70 tal vez, y quedábamos en 16, como bien se ha dicho hoy, y pues, puesto en el Congreso 11, ¿no? Puesto en el Senado 11. Ahora, ¿dónde está el punto de quiebre? Si conservamos, y esto puede resultar muy polémico, ¿verdad? Si conservamos la norma que permite a los grupos significativos de ciudadanos inscribirse por firmas, eso se va a multiplicar en las regiones. El partido no va a tener el impacto regional, pero está la posibilidad de las firmas. Permítanme una cifra. En las elecciones locales de 2007,
cuando había aproximadamente, un poco más de 10 partidos, en grupos de significativos de ciudadanos, en el análisis nacional eran 252. Entonces, ¿de qué sirvió reducirlos si las firmas lo permiten, verdad? No estoy diciendo que se elimine, pero es un tema que hay que revisar, porque de todos modos pues se debe ampliar la participación ciudadana, siempre debe estar a la mano. Y algo que no hemos resuelto del todo con el sistema actual y que seguiría presentándose con el problema del sistema mixto, con el proyecto, no problema, con el proyecto del sistema mixto propuesto por el senador, la transhumancia, senador. Un tema que es de toda elección, y mucho más vista en las locales. Entonces, están sobre la mesa algunas reflexiones, tendría otras más que participar, pero creo que en lo fundamental esto es darle el agradecimiento por la invitación y por la oportunidad de expresarnos en nombre del Movimiento Mira. Muchas gracias, senador, muchas gracias al auditorio. Gracias. Yo creo que con esas dos inquietudes podemos ir pasando a respuestas y comentarios. Y el tema de las minorías étnicas hay que ser muy claro. Como decíamos, tratamos de no entrar en ese tema. Yo creo que ese es un tema que tiene una inmensa complejidad. La forma de elección realmente ha fraccionado los grupos étnicos, ha, digamos, creado divisiones internas muy fuertes, y crean una complejidad adicional porque de alguna manera la gente tiene, digamos, yo pensaría que, digamos, es muy posible que los distritos electorales se puedan dibujar alrededor, incluir, digamos, o densificar con, digamos, minorías étnicas. Obviamente, digamos, la población del Chocó tendría una representación clarísima mayor de las negritudes, y seguramente en el Cauca y en Nariño habría, digamos, la votación, y no hemos logrado resolver bien el tema de que de alguna manera, de todos modos, tendrían que votar por uno. No tenemos claro cómo sería el tarjetón, porque entonces tendríamos que tener ese tarjetón y otro distinto para las minorías, como el que existe hoy en día. En el tarjetón tienen la lista grande que mostramos aquí, y abajo otras que son para las minorías. Ese tema, digamos, no lo hemos atacado directamente en este proyecto. Yo creo que es un tema sustantivo, real, que hay que trabajar. Uno de los temas fundamentales ahí es no, digámoslo así, que quien vote para estos distritos, digamos, circunscripciones especiales, no votaría por los otros. Pero tendría el problema de que si fueron contados para el tamaño de la población del distrito, porque lo que puede terminar pasando es que terminamos, digamos, dándole el voto proporcional a la población por población y el voto adicional por efectivamente la gente que vota en esta circunscripción. Ese es el peligro. Además, no creo que sea un peligro tan grave, porque en la definición del tamaño del municipio, del DUN, nosotros hablamos, hay mucha, digamos, hay distritos, digamos, de 350.000 habitantes, y hay otros de 480.000. Eso es un poco inevitable, y uno diría, esto no es exactamente proporcional a la población, pero si vamos a mirar lo que pasa hoy en día es peor. Pero ese es un tema que habrá que encontrar la manera de compaginar, y creo que pues los aportes en ese sentido serían, o dentro de este acto legislativo incluir otra serie de temas, pero ese es un tema que yo creo que las poblaciones que están involucradas en esto deben buscar consensuar cuál debe ser el proyecto, para que no tenga las consecuencias de lo de hoy, es una inmensa división. Bien, sobre el tema de las muy inteligentes comentarios del señor concejal del MIRA. Yo creo que el tema de la división política de los departamentos, digamos, obviamente un tema ahí es por qué los distritos, digamos, ese es un problema que se da a nivel del Senado. ¿Por qué? Porque los territorios obviamente cubren más de un departamento.
Pero es que ese es el problema de los departamentos. El problema de los departamentos es que tienen una geografía que muy a menudo, digamos, no corresponde a una realidad política o territorial, y esta sería una oportunidad. Por ejemplo, uno de los distritos que nos aparecen aquí es el distrito electoral de La Mojana, ¿no? Que es un territorio real y hoy en día está dividido en 3 departamentos, 3 o 4 departamentos. Permitiría de crear una unidad política sin tener que intervenir el tema departamental, y ayudaría en ese sentido. El otro problema ahí es que una de las fórmulas que se dicen acá, que se mencionan mucho alrededor del Senado cuando se critica la circunscripción nacional, es que debe haber un senador por cada departamento. Pero eso introduciría tal desproporción en términos de población que no había cómo dibujar esto de una manera racional. Usted coge, son 100, le quita 32 departamentos y le quita 60, entonces usted tendría que proporcionar con 8 curules. No se podría. Entonces ahí hay un imperativo digamos, en qué es viable en ese sentido. Ahora, hay un tema, bueno, está el tema del mandato. El mandato, como hemos dicho, nosotros no estamos pensando en un mandato mecánico. No es un mandato imperativo. Usted, esto está en su programa, vaya allá, digamos, defiéndanos, acomode el lugar, tráiganos las carreteras acá, porque muy a menudo no está en manos del congresista. Él no puede hacer nada al respecto. Pero sí, él podría explicar, podría hacer entender, ver cómo ese proyecto regional se compagina con un proyecto nacional o con un proyecto, digamos, un proyecto local, con uno regional, con uno nacional. Y, digamos, lo que quedaría claro es qué es lo que se puede hacer y que daría incentivos para formalizar reformas que permitan que el papel, por ejemplo, en Estados Unidos, precisamente la profesora Stock nos comentaba esta mañana que hay manera, digamos, en Estados Unidos el legislativo interviene en el proceso del presupuesto. Aquí en Colombia, precisamente por los temores que hay, se permite hacer eso, pues se llena de corrupción. Entonces, es posible que se pudiera generar un círculo virtuoso en esta dirección. El senador La Serna estuvo trabajando sobre este tema, pero obviamente el gobierno nacional se acerra porque a quién le desautoriza. Si no hay una construcción política y no hay ese tema de accountability frente a los ciudadanos, que haga que el proceso sea transparente. Los procesos de planeación incrementan enormemente la transparencia. Entonces, en ese sentido, vamos construyendo, se crea un sistema electoral que tiene la posibilidad de ir mejorando en el tiempo y creando reformas, una demanda por reformas en el tiempo. El tema de intereses nacionales versus locales. Pues el ejemplo de que eso no necesariamente funciona así es pues, los sistemas que están basados en el principio de comunidad. Entonces en Inglaterra, entonces todo el mundo estaría pensando solamente. Lo que pasa ahí es que usted le coloca una responsabilidad importante al partido. Uno tiene que tener un proyecto nacional, tiene que tener una ideología y una forma programática, ¿no? Que tenga que ser validada localmente. Inclusive hay alguna literatura en ese sentido que habla de que un sistema de unidad no necesariamente incrementa el gasto. Como estamos introduciendo el elemento de racionalidad colectiva, ejercicios de suma cero, priorización, entonces seguramente lo que permitiríamos es que no se genera una demanda, una inflación de demanda, sino que en ese proceso la gente pudiera priorizar y no crear presiones fiscales adicionales, porque habría textos de lo que es posible. Es decir, se puede presionar, pero el gobierno nacional ya no hay recursos para eso, lo que aparecería es esta otra opción, que habría que compaginar todo con otra dirección. Ahora, el tema de las firmas, el tema de las 272 listas de firmas que presentaron. Nosotros no tocamos ni los umbrales ni
temas de conciencia, digamos, para ser envío a la Cámara por departamento. En esta semana hay un tema, creo que es medio por ciento para poder incrementar. En general, nosotros no tocamos este tema para no incentivar, digamos, la creación de partidos pequeños, pero por otro lado, tampoco afectamos negativamente las listas. A mí me parece que las listas estima que es una ganancia democrática importante para crear nuevos partidos, para intentar crear. Ahora, acordémonos que el tema de los umbrales es cada vez más alto y más progresivo. Vamos a seguramente tener un umbral del 4% que va a ser muy exigente. Creo que 4% es como 500.000 votos. Entonces, digamos, eso sería para crear un partido nacional a través de firmas y poder competir. Es exigente, pero no queremos nosotros es atomitar y volver a la operación a esta de antes. Y el tema de los partidos, el respaldo partidista, eso tiene que ver con este tema de interés nacional, local. Los partidos estarían acompañando y de alguna manera tenía que comenzar a construir un discurso sobre cuál es su posición sobre diferentes problemas. Y hoy en día no tienen necesidad de hacerlo. Hoy la mayoría de los partidos son bastante de todas partes, quieren hacer de todo según quien esté oyendo. Entonces no hay ninguna. Y esto, como tiene que mantener consistencia entre ese y la lista cerrada, ayudaría mucho que el partido comenzara a organizarse. Y como es tan visible frente a la persona, tendría que de alguna manera generarle un valor agregado al candidato nominal que ganancia a nivel nacional. Estamos hablando todo de esto. Digamos, Francisco Gutiérrez está por acá, es suficientemente escéptico para asegurarse que toda buena intención termine pagando un costo alto, pero está, digamos, en Colombia hay muchos elementos que permitirían hacer eso. Digamos, uno mira el tema de los mecanismos de participación, obviamente, digamos, están haciendo dictados tal. Eso se está haciendo. Además, digamos, el tema de los mecanismos de participación en la medición del capital social hay un resultado que, digamos, yo no me canso de repetir porque es además un hallazgo que tuvimos hace un mes en la medición de capital social, y es que Medellín, que hizo presupuesto participativo, y ya lo ha hecho en una serie, fue la única ciudad de Colombia que no perdió capital social. El país perdió capital social dramáticamente, Cali perdió dramáticamente, Barranquilla lo perdió, Bogotá, pues obviamente el descalabro histórico que tuvimos, pues lo perdió, y Medellín no. ¿Cómo lo hizo? A través de los poderes de planeación participativa, presupuesto participativo a nivel local, que hace que la ciudadanía es un ejemplo de que se puede hacer, porque la ciudadana se movilizó, se organizó y mantuvo a la ciudad ante el embate, digamos, de toda clase de ideologías que los llevaban a, digamos, hay unas estadísticas que es dramática. En buena medida, por los gobiernos anteriores, hoy en día uno no puede hablar de ningún gobierno de los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hay una pregunta que nosotros tenemos. Ahí, si a usted no le pagan por hacer algo, una función pública, ¿usted lo haría? Entonces, lo que nosotros vimos es que del 97 al 2005 subió y se quedó allá. El problema que tenemos ahora es cómo modernizamos la sociedad civil. Y esto sería un mecanismo porque usted tendría una estructura política para hacerlo. Y nosotros en Colombia, pues, tenemos 20 años de mecanismos de participación, una nueva ley estatutaria, y esta ley estatutaria y esta propuesta se sumarían para lograr que no es simplemente un tema puramente electoral, sino de participación. Es que no quería dejar pasar las palabras del representante del partido Mira, que son muy interesantes. ¿Por qué?
Aquí estamos reflexionando sobre el qué hay que hacer, cuál es la problemática y cuál es una solución muy técnica como esta. Y tenemos el gran enemigo del escepticismo, que es que se presume que cualquier cambio es enemigo del statu quo y por lo tanto no va a ser bien recibido. Y esa reflexión también es importante porque de nada sacamos teniendo un modelo ideal que no es implementable. Pero la principal razón por la cual el Instituto y la Fundación hemos querido impulsar este foro para discutir las ideas del senador Sudarsky es que creemos que es el papel de la sociedad civil hacer estas discusiones. Y hay que tener claro que los cambios, esto es un cambio profundo obviamente, pero los cambios profundos no se dan fácil, no se dan gratis. Milton Friedman, el ex premio Nobel, decía que las crisis sirven cuando se está preparado, que las crisis son útiles porque permiten grandes cambios, solamente cuando se tiene lista la solución para el momento. A mí no me cabe duda que en los próximos, 5 o 10 años, el fenómeno del clientelismo agravado va a generar otra crisis, como la que se generó en el gobierno de Andrés Pastrana, por ejemplo, con la crisis en el Congreso. Crisis que van a ser oportunidades de reflexionar sobre el sistema electoral colombiano, porque ahí está en el centro. Lo que está claro es que este país no se puede conformar con este sistema electoral. Los problemas que tenemos son gigantescos. Y un poco la pregunta que surgió en el panel es, ¿qué tan seguros estamos de que un instrumento de estos que luce bien va a solucionar problemas de fondo? Y desafortunadamente, lo dijo la profesora Stock, lo han dicho todos, pues no hay sistemas electorales mágicos, es un conjunto de cosas. Pero los sistemas electorales sí están en el centro de las cosas. Hay prueba histórica de cómo reformas electorales redujeron profundamente en Inglaterra la corrupción política, por ejemplo. Y en Colombia se han ido dando procesos. ¿Quién iba a pensar? Si ustedes se ponen a pensar, si recuerdan, la reforma política del 2003 se hizo en contra del gobierno Uribe, un presidente todopoderoso que no creía en los partidos, que no quería fortalecer los partidos, que acaba de derrotar por primera vez en 50 años al bipartidismo, y ahí se da una reforma política, inspirada e impulsada por un partido de oposición, el liberal, que es el surgimiento de un proceso de fortalecimiento de los partidos. Entonces, los procesos son complejos, y lo importante de este tipo de propuestas es que ponen al país a pensar, porque muy seguramente si Colombia llega a hacer un cambio profundo de modelo electoral, pues no será exactamente la propuesta que estamos discutiendo hoy, porque obviamente hay que darle juego a muchas opiniones, pero se puede parecer mucho y lo importante es que esté lista, y que independientemente de que alguna gente diga que no es posible, sigamos discutiendo sobre los méritos. Decía que no se debía dejar pasar la intervención del representante del partido Mira, porque dice una cosa muy sencilla pero muy importante, es: entre más oigo la propuesta, más me gusta. Y dice, mi senador y yo mismo tenía unos prejuicios y unas prevenciones que se van reduciendo. Una de las virtudes de un proyecto de estos es que de verdad no voltea a la mesa. En términos, la simulación muestra que los cambios no serían tan profundos, serían más paulatinos. Y para terminar les diría, como no hay balas de plata en esto, pero díganme si no sería un cambio profundo, si todas las personas que están aquí viviéramos en esta zona de Bogotá, y todos supiéramos que esta zona de Bogotá tiene un representante, y cuál es su nombre, y dónde queda su oficina, y cuál es su teléfono. Eso significaría un cambio profundo, porque ante cualquier cosa, lo primero sería acudamos a él. Aunque sabríamos de qué partido es y aunque haya derrotado al candidato por el cual yo voté, es el representante de esta localidad, de este grupo humano y territorial. Y eso implica un acercamiento irrebatible. Tanto es el acercamiento que produce otros problemas, riesgos de bipartidismo, como decía el senador Sudarsky, y por eso el objetivo del proyecto es tratar de nivelar con otros mecanismos.
riesgos hasta de clientelismo, pero un clientelismo distinto. Esos mecanismos pueden ser profundamente transformadores, obviamente si se les da tiempo. Lo que está claro es que el sistema actual tiene muchos problemas y hay que intentar cambiarlo, y que no hay sistemas mágicos, pero este sistema que se está proponiendo tiene muchas ventajas. Y obviamente en condiciones actuales, pues digamos que no es el momento más propicio, o sí, digamos que hay un monopolio del gobierno sobre el Congreso, que podría decir uno que si un presidente se entusiasmara con un proyecto de estos, tendría todas las facultades para impulsarlo. Uno nunca sabe cuál es la coyuntura mejor, la de paz política o la de guerra política. Les acabo de dar el ejemplo de cómo pasó una reforma relativamente profunda en contra de un gobierno en su momento, y cómo la ley de víctimas se murió en un periodo y resucitó en la otra y terminó siendo una ley histórica. Los procesos políticos son complejos y el mérito de lo que está haciendo el senador Zudaski es poner al país a pensar en esto para cuando sea necesario y posible avanzarlo. Se los digo porque no se trata de que salgamos de acá pensando que tenemos claro cuál es una solución magnífica pero que no es aplicable. Claro que es aplicable. No quiere decir eso que sea fácil. Ninguna reforma de esta envergadura es fácil. Y dentro de los muchos beneficios que tiene, lo que pasa es que tiene tantos que a veces lo complejo hace perder la visión del bosque. Aquí hay un mecanismo que soluciona el problema del voto preferente, que mientras haya voto preferente en Colombia, pues vamos a tener una democracia coja. Lo que no puede ser es simplemente decir, pasemos de voto preferente a lista cerrada. Eso no va a pasar. Eso no es políticamente viable, eso no tiene sentido. Una cosa como estas, como la que plantea el senador Zudaski, es mucho más sensata, es mucho más compleja, porque le da salida a muchos de los temas que resuelve el voto preferente. Empezando porque lo que pasaría en los distritos uninominales sería que habría consultas internas de los partidos para escoger un candidato, que eso es otra forma de estimular la democracia, la participación, eso es sano, y llegaría a cada partido con un candidato para ponerle la cara en el tarjetón, que eso, cuando uno habla con los políticos, les gusta la consulta popular. Algunos están dispuestos a cambiar, estarían dispuestos en el papel a cambiar la consulta popular por el voto preferente, siempre y cuando se les asegure pues que no hay gato encerrado. Obviamente el statu quo le da garantías a los políticos son gente pragmática que le dan temor a los cambios. Pero lo que quiero transmitir es que aquí hay cosas de cambio profundo, pero que tampoco voltean la mesa, que podrían permitir un cambio más paulatino y que los partidos no simplemente se vean completamente amenazados. Ese yo creo que es la virtud de la propuesta del senador Zudaski. A veces uno la critica por muy compleja, pero pues esa complejidad lo que busca es precisamente solucionar una cantidad de problemas que surgen cuando se cambia aquí, surge un problema allá. Muy bien. Bueno, allá hay una mano, allá otra y acá otra. 3 por ahora, allá atrás, perfecto. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Vargas Mendoza, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Democracia y la Participación. En primera instancia, pues, es necesario interiorizar y de alguna manera manifestar públicamente que hay que hacer un cambio profundo al Código Electoral y al sistema electoral, porque ha demostrado ser incomprensible para la mayoría de los ciudadanos. Si hacemos una encuesta, la gente no sabe qué es la cifra de repartidora, ni cómo opera cualquier ciudadano común de la calle. Entonces resulta para el ciudadano incomprensible, es corrupto, por transhumancia electoral, por compra de votos, por clientelismo, no convoca la participación ciudadana. Y los partidos
dentro de los partidos políticos no hay una democracia interna, fundamentalmente en dos aspectos. ¿En qué se gastan los recursos que le asigna el Estado, de los dineros públicos que pagamos los ciudadanos? ¿Qué se gastan esos dineros los partidos políticos? Y segundo, ¿cuál es la forma de elegir la democracia interna para elegir los candidatos? Dentro de la propuesta del senador Sudaski, felicito a su equipo y a usted por ese gran esfuerzo, y encuentro algunas bondades dentro de la propuesta, como es que convoca la participación ciudadana, el presupuesto participativo y la rendición de cuentas dentro del proceso regional, y la rendición de cuentas del Poder Legislativo. Tiene una lógica con lo que se está trabajando ahorita en el proyecto de participación ciudadana, porque todas las leyes deben de tener una conexidad y una utilidad común que lleva a comprender al ciudadano que lo que se sanciona en una ley tiene conexión y tiene relación con otra. Entonces encuentro que el esfuerzo que se está haciendo en la ley de participación ciudadana se vendría plasmado con este proyecto. Dentro de las falencias que encuentro una contradicción en el proyecto. Por un lado defiende los derechos de la participación de las minorías, pero dificulta la participación de los grupos significativos de ciudadanos y la creación de nuevos partidos, siempre, porque nosotros sabemos siempre que los partidos políticos surgen del ámbito regional y de alguna manera solo convoca y le da participación e importancia a los grupos ya consolidados y que tengan una relevancia nacional. Entonces el proyecto tendrá éxito en la medida de que convoque la participación ciudadana, que fundamente y afiance la democracia interna de los partidos. Muchas gracias. Mi nombre es Sandra Fonseca, soy miembro del Partido Liberal, pero no le voy a hacer una pregunta a título personal. Quería preguntar, pues tal vez es un poco para delimitar cuál es el alcance de la reforma. Digamos que en unas sociedades que son más homogéneas, el sistema mayoritario puede ser ideal, como ocurre en Inglaterra, pero en países como Colombia, donde hay tanta diversidad étnica y social y cultural, probablemente, sin dudas, el sistema mixto pues, es más consensual y es más adecuado porque favorece la participación de las minorías. Entonces, en ese sentido, pues el proyecto tiene pues toda la razón de ser. Pero a mí me queda una duda sobre cuál es el verdadero alcance de las bondades de ese cambio para disminuir la corrupción y el clientelismo. Porque digamos, un tema que puede ser tan cultural, digamos que tanto ese cambio en esta institucionalidad va a afectar o modificar la cultura en un país como el nuestro. Sobre todo, no sé si le entendí bien a la doctora Stroh cuando decía que una variable importante en la disminución del clientelismo y la corrupción es el crecimiento económico y la adecuada distribución, la claridad en las normas de distribución de los recursos y de los beneficios. Entonces tal vez no me queda muy claro qué tanto explica el cambio al sistema mixto una reducción en la corrupción. Y igualmente, como decía la pregunta anterior, qué tanto esta ley va a incidir en fortalecer internamente como un clientelismo al interior de los partidos, digamos, qué tanto va a incidir en los procesos internos de los partidos para constituir esas listas. Gracias. Buenas tardes, yo soy politóloga de la Sergio Arboleda. Por tanto, mi pregunta, digamos, se enfoca en un solo punto, que es cultura política. Mi compañera en la pregunta anterior tocó algo de cultura y digamos que a mí me preocupa que el gobierno, en su afán por dinamizar la democracia,
y por dinamizar el sistema de partidos, lo que ha hecho es fomentar el abstencionismo y fomentar la ignorancia política. Yo quisiera saber si de pronto dentro de su propuesta hay un plan paralelo, o bueno, mejor horizontal, para fomentar la cultura política y la educación para la democracia, que no sea, digamos, solo un tema de elecciones, y no solo sea un trabajo que por ganar votos, entonces educo a la sociedad para que entiendan y voten por mí, sino sea un tema, digamos, de todo un trabajo horizontal junto con la propuesta. La tercera, lo de la cultura política. Digamos, por eso es que yo creo mucho, digamos, la frase que yo utilizo siempre, todo el mundo que dice hay que cambiar la cultura política y ayudar políticamente a la gente. Yo creo que usted, por ejemplo, en el tema de participación, usted aprende a participar participando. Usted aprende a participar participando, y ese es el cambio de la cultura, que no hay alguien que decida por usted y que usted no esté movilizado a lo público, pero eso depende de que haya espacios y unas estructuras que permitan esos espacios. Y digamos, por eso es que insistimos mucho, un caso parecido es el tema de la información. El problema no es la oferta de información, sino la estructuración de las audiencias. Digamos, esto que tenemos hoy en día, esa baja cultura política, esa desmovilización de lo público, es absolutamente, no es producto, digamos, de una decisión de que se sentaron a decir, bueno, vamos a desmovilizar lo público, ¿no? Es un producto de un sistema de incentivos que produce o no la participación ciudadana. Si usted tiene un sistema que lo que hace es diluir la participación ciudadana y que no llegue a nada, pues la gente se desmotiva y no vuelve a participar. Yo creo que es mucho más crear los ámbitos, crear las estructuras, densificar la sociedad civil, y la gente cambia la cultura haciéndolo. Cuando de repente, yo tengo experiencia, es decir, en los procesos de planeación participativa de Bogotá, la gente se encontraba gente de toda la región que trabajaba en un mismo objetivo, se reunían, discutían, priorizaban por sectores y después por UPZs y sumaban y restaban y generaban racionalidad colectiva. Yo les doy un curso de cultura ciudadana, digamos un curso, como aquí en Colombia la ministra de Educación decía con mucho sentido, cada vez que tenemos un problema le ponemos un curso al currículum, ¿no? Entonces, problema de cooperativismo, entonces le metemos un curso de cooperativismo al currículum y todo el mundo va a ese curso y se desespera y no sabe qué hacer con eso. Yo creo que es la estructura la que genera todo eso. Entonces toda esa intención que tiene todo el mundo de que hay que hacer un curso en ese sentido, no. Usted estructura procesos y en ese proceso se da una transformación. Y lo mismo con respecto al tema, eso va con respecto al tema, digamos, de el clientelismo al interior de los partidos. Hay un tema que a mí me parece fundamental, es que usted no, digamos, el tema es el siguiente: si los ciudadanos consideran que una elección popular o una consulta popular es mejor que escoger por bolígrafo, pues eso es parte de la oferta de ese programa. Este partido es un partido, el partido gris es un partido que hace consultas populares, que las hace abiertas, que selecciona así. Y este otro, llegan los señores de Bogotá y van diciendo quiénes son. Y está el tema del clientelismo, el clientelismo al interior de los partidos. Habrá partidos que quieran hacer eso, entonces cualquiera que haya experimentado los procesos internos de los partidos sabe que hay ahí, pues, toda clase de cosas que suceden. Hay partidos más democráticos, menos democráticos, pero lo interesante es que esto permite que el valor agregado del endoso del partido, si es un partido democrático, le sume a un candidato y no le reste. Y a mí me parece que es así debe ser. Y ese es, digamos, en buena medida en la Constitución, uno de los últimos artículos, había gente que en la Constitución decía que los partidos
si hay un partido, y eso fue Álvaro Gómez que dijo, si yo quiero ser, y todavía Roberto de León lo dice, si yo quiero ser un partido autócrata, me tienen que dar la libertad, nadie se tiene que meter en eso, pero los ciudadanos que van a votar por ese partido sí saben de qué se trata, y será una decisión de los ciudadanos. El otro tema, sobre las dificultades con nuevos partidos y las listas de los partidos, yo insisto, nosotros no tocamos nada de ese tema, y digamos, porque me parece, como decía, que las listas, los partidos por listas, pues eso es una manera de renovar el partido, pero es la política, me parece absolutamente perfecto. Lo digo yo que, digamos, he trabajado con Antanas Bocus 20 años tratando de por listas sacar un partido, y me parece que eso hay que protegerlo. Entonces, yo por eso, pero no lo tocamos, porque a mí me parece que parte de lo que se ha ganado es la idea de que haya umbrales, y por eso tampoco tocamos el tema de cuánto se requiere para un representante a la Cámara, pero por ejemplo en la simulación nos dieron varios partidos que simplemente no salieron por no haber conseguido los umbrales, que desaparecen. Y a mí me parece que los umbrales es una decisión dura y va a seguir, pero pero esa lucha no, si nos ponemos a dar esa lucha, ahí fenecemos. Bueno, voy a coger las últimas 3 preguntas. No hay tiempo para más, estamos todos cansados. Aquí y acá. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Mosquera, ciudadano colombiano. Mi inquietud va enfocada a lo siguiente. Comparto la finalidad pues, del foro y creo firmemente que hay necesidad de hacer una reforma. Mi preocupación es el cambio que en este momento se enfoca, que es cambiar pues de departamento a una regionalidad. Eso no, para mí no me resuelve todavía mis preocupaciones. Conozco perfectamente situaciones que se dan en las regiones más apartadas, por ejemplo el Putumayo, donde uno le pregunta a la gente común si ellos reconocen si su candidato tiene el conocimiento de cuál es la riqueza natural más grande que tiene el departamento. Entonces ellos dicen, no lo sé, y la riqueza más grande pues para ese departamento es el petróleo. Entonces yo visualizaría más una cámara donde tuvieran asiento los representantes de los saberes, del saber humano. Entonces tendríamos representantes de la medicina, de la electrónica, de las comunicaciones, de las ingenierías y de todos los campos de esta naturaleza. Eso no se lo dejarían los políticos quedarían en el Senado, una Cámara más instruida en esa parte. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Díaz Guzmán, he sido candidato para la Cámara por Bogotá. Yo he visto que en Colombia ha fracasado el sistema electoral. Yo lo he sentido propiamente, lo viví propiamente a raíz de la Constitución del 91. Allí me dio la oportunidad para ser elegido por la comunidad. Desafortunadamente los de poder económico son los que imponen el ritmo. Vamos a ver, quiero aportar, no quiero contradecir a los expositores porque ellos van a plantear un sistema en el Senado. Quiero aportarles una idea. Si verdaderamente queremos ayudar a la comunidad, es primordial que todo el mundo participe, no cerrar las puertas. La lista cerrada, aquí lo está viviendo, no quiero nombrar el partido, lo hace, y solamente elige una persona, el resto son cargaladrillos. De resto son listas abiertas, o sea, no importa si está de primero o está de último, tiene la posibilidad de salir adelante, si se esfuerza o trabaja con trampa o trabaja con honestidad. La verdad es que debe ser lista abierta y no cerrada, porque la lista cerrada
solamente una persona se apodera y toma las decisiones por el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que no hay democracia. Convertiría al pasado. ¿Tienes una pregunta? La pregunta es, y le pido a ustedes que están en el Senado, es que se desmonte el bendito contador que le cierra las puertas, porque aquella persona que no tiene los medios para pagar el contador lo coge el de la sede, y así cuadra los libros a su amaño. Por eso quiero que desmonten eso, que todo el mundo pueda registrar, el que sabe sumar y restar puede entregar los ingresos y los gastos al Consejo Electoral. Segundo lugar, otro aporte, es que los representantes del Consejo Electoral no sean elegidos por el Senado ni por ningún intérprete del poder, sino el pueblo es el que elige, y allí después de eso, que se vengan las elecciones para todo el mundo. Gracias. Gracias. Ahora, la última pregunta. Gracias. Primero que todo quiero felicitar a los organizadores, especialmente al Instituto de Ciencia Política de la Fundación Liderazgo y Democracia por fomentar ese tipo de espacios. En realidad, pues a mí me parece una propuesta bien interesante y buena, pero yo pregunto si no existen naturalmente unos riesgos cuando se implanta un nuevo sistema. A ver, ese sistema de los distritos uninominales me parece que es muy similar a lo que vivimos hace unos años aquí en Colombia, que en determinadas regiones, por llamarlo de alguna manera, determinadas familias tenían el monopolio político de esa región. Y es que me parece que si usted es elegido por un distrito uninominal, no tiene ningún interés para intervenir en otro distrito, sino que usted se dedica a cultivar el electorado de ese distrito, como es natural. ¿Y eso a qué conlleva? A que se formen unas dinastías en esos distritos que se hacen inamovibles y que en el pasado no le hicieron ningún bien al país. Para citar algunos casos, uno sabía que en el oriente de Cundinamarca, quien manejaba los votos de esa región para Cámara o para Senado era determinada familia, o lo mismo en determinados departamentos. Ahora, el tema de satanizar el voto preferente me parece que es una posición un poquito, digamos, parcializada, porque si uno mira muchos países donde están implementadas las listas cerradas, va uno a encontrar que en foros, en distintos sitios de expresión, ellos quieren salir de ese sistema de lista cerrada. Entonces yo diría de que pretender establecer que la lista cerrada es la solución divina y el voto preferente, por el contrario, es algo totalmente satánico, me parece que no es, digamos, muy lógico. Y por último diría que una de las bondades que tuvo la reforma política es que estableció esos dos sistemas, la lista cerrada y la lista abierta, y pues como lo señalaban ustedes, el partido es libre de escoger cuál de los dos sistemas implementa, pero tratar de en este momento llegar y cerrar el sistema y imponer a través de la ley una lista cerrada me parece que no sería muy conveniente y se correrían algunos riesgos. Gracias. Vamos a tomar la última porque sabemos que viene muy lejos solo para venir a este evento desde el Chocó. Por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Ismael Pino Moreno, vengo del departamento del Chocó y la verdad que hay algo muy preocupante y es de que la situación de las listas cerradas, esto le abriría camino a los del poder. Lo otro es de la situación que se quiere ubicar por regiones. Hablaríamos entonces de la región del Pacífico a la cual yo pertenezco. ¿Cómo quedaría la región del Pacífico ante otras subregiones
que se estarían postulando a esta situación de la reforma al sistema electoral. Esa es la inquietud. Bien. Bueno, el primer tema era, digamos, el departamento se mantiene. El departamento se mantiene para la Cámara. Es en la lista proporcional, en la parte proporcional que se crean las regiones. Entonces los departamentos se respetan en su integridad, y es alrededor de esos departamentos que se crean dentro de cada departamento el distrito uninominal, es a nivel regional. Hay una inquietud que es digamos común, es cuáles serían las regiones. Usted puede mirar el mapa que está en la página que hemos mencionado, y ahí está un intento de dibujarlas en ese sentido. Pero es muy posible que termináramos ahí con una región pacífica. Ese elemento tendría que discutirse en toda esta ley de ordenamiento territorial que lleva desde la Constitución, que no ha podido resolver los problemas ahí por todos estos temas que son muy políticos, ¿no? Pero alrededor de este tema ayudaría muchísimo, y seguramente ahí creo que, por ejemplo, queda muy claro, por ejemplo, creo que es en Cauca, no, en Nariño, hay un distrito electoral del Pacífico y otro de la montaña, en Nariño. Y usted eventualmente podría construir ahí una región. Eso sería un proceso adicional paralelo, porque la simulación que hemos hecho son, digamos, de entre las regiones que están definidas hoy en día, pero eso abriría inmediatamente esa posibilidad de construir políticamente esas regiones. Entonces, y eso, digamos, tiene lo mismo que es la lista proporcional. El tema, acordémonos que en esto, la lista, voto preferente o de la lista cerrada, el problema del voto preferente y la propuesta de lista cerrada se formuló precisamente para ir contra la operación avispa, pero le creó una oportunidad a los partidos de dar una cantidad de avales. Y esa repartición de los avales es lo que ha creado una situación, digamos, verdaderamente desastrosa, porque finalmente el partido no incurre en ningún gasto dándole, digamos, para el Senado 100 avales, ¿okay? El ciudadano que se entra a trabajar sí tiene un incentivo terrible de gastar y quebrarse. Pero la realidad es que tiene una especie como de incentivo perverso, porque usted reparte una gran cantidad de avales, terminan habiendo muy pocos elegidos, pero quedan una gran cantidad de víctimas en ese proceso. Ahora, ¿eso por qué es? Porque porque se escoge el voto preferente. Digamos, yo estuve en una decisión sobre esto y la evidencia es contundente. Usted hace una lista cerrada y se moviliza el primero, el segundo. No es que los demás sean cargadrillos, es que los demás no cargan ladrillos. Los que trabajan son el primero, el segundo y el tercero, y todos los demás que están en la lista no cargan ladrillos, no hacen nada. Entonces el voto preferente es mucho más conveniente, porque tiene usted ahí sí 100 cargaladrillos, y cada cual carga a ver cuál, y termina usted en situaciones bastante absurdas, como la que mencioné esta mañana, de que había gente que sale al Senado con 10.000 votos y tal. Entonces, ahora... No. En la lista cerrada, en la lista cerrada, ganan los que están ordenados, porque no hay voto preferente. Entonces ahí la pelea es por el orden en la lista. Primero, segundo, tercero, y de ahí en adelante no tienen que trabajar. En la lista, y cuando usted me pregunta, 10.000 votos no es posible, hay senadores que sacaron 10.000 votos. Sí, claro, pero salió con 10.000 votos. Es que ese es el punto. Yo decía, lo mencionaba porque precisamente lo que tenía uno antes era que miraba con escándalo que salió por 6.000 votos, y ahora sale
sale al Senado con 10.000 votos, repartidos en todo el país, 200 aquí, 200 allá, 200 allá. ¿A quién representa a ese señor? Entonces, ese es el famoso tema de, digamos, ahora, la propuesta, la propuesta trata de balancear elementos. La necesidad de escoger un candidato, que es lo que hace el voto preferente, se va a los distritos uninominales. O sea, ya sí, digamos, que haya toda la competencia para salir elegido por ese distrito y competir con los demás, pero no competir 100 contra 100 contra 100 contra 100, sino en ese distrito. Y después, en la lista cerrada, que es para otro propósito, la lista cerrada tiene un propósito de compensar la proporcionalidad. La gente no va a votar por la lista cerrada. La gente no vota por la lista cerrada. Usted vota en los distritos uninominales solamente, y son los votos que no eligen a nadie los que escogen de la lista repartidora. Entonces, es una tarea difícil porque algunos senadores pensarán, bueno, yo, ¿por dónde me voy? ¿Doy la pelea aquí o me voy a la lista cerrada? Y el partido también tiene que ver cómo va a organizar esa lista. Y es un tema complejo. Y esa es parte, digamos, de la tarea compleja que se le pone a los partidos. Pero la lista cerrada, nadie va a votar por ella. Es un esquema distinto. Bueno, eso con respecto, creo que ahí termino. Bueno, muchas gracias. Aquí terminamos este último panel. Bueno, simplemente gracias a todos ustedes por su participación. El día de hoy me acaban de informar que en el transcurso de un mes en la página web www.sistemaelectoralmixto.com estarán colgadas las memorias de este evento. Muchas gracias a todos.